Acá cuando encontramos, se le dice cuerpo blanco, cuerpo amarillo también, ¿no? A los lúteos, que va a ser un rezago de cuando se expulsan los óvulos, chicos. Ahora, acá igualmente hemos visto en el aparato reproductor masculino, encontramos igualmente los riñones que desembocan en la vejiga, chicos, pero en este caso ya lo que se encuentra ya va a ser un útero, ¿no? Entonces es una diferencia importante. Igualmente acá, que acá vamos a ver, ¿no? Que en la línea media es donde se va a implantar para que puedan hacer, cuando se implanta acá, ¿no? Se implanta el óvulo. Cuando está fecundado para que ya, bueno, surja la vida, ¿no? Pero si se dan cuenta, de este rezago es donde salen. De acá van a salir los óvulos que se dirigen a las trompas, miren, las trompas. Después se van dirigiendo a lo que es el útero y acá es donde se implantan, chicos. Pero ¿cómo se mueven, no? Porque se preguntarán, o sea, no se va a ir así nomás, sino una estructura que va a estar acá, chicos, en la trompa van a ser los cilios. Si recordarán que les había dicho, ¿no? Que mueven el cigoto. Los cilios son los que mueven los óvulos. Esto igualmente también lo encontrarán en embriología, si no me recuerdo que te decía, ¿no? En la parte del infundíbulo se encontraban los cilios para mover al cigoto y se pueda fecundar en lo que es la línea media de acá del útero y acá es donde nazca. Ahora, chicos, vamos a empezar viendo los genitales externos y genitales internos, chicos. En las mujeres van a tener los genitales externos, eso sí se pueden observar cuando se les hace una revisión en ginecología, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que podemos analizar. Hagamos unas estructuras que igualmente les pueden preguntar, chicos, les pueden poner, ¿no? ¿Cuáles pertenecen a los genitales externos? Y bueno, vas a tener que saber cuáles son y también cómo son sus características, porque cada uno es importante por algo, chicos. Que el clítoris es como un pene rudimentario porque es como que no ha evolucionado, chicos, no ha evolucionado. Entonces es un rezago que tiene. Igualmente van a encontrarse el orificio uretral externo, los labios mayores, labios menores, el vestíbulo y el monte de Venus. Que acá podemos ver, ¿no? Los labios mayores, bueno, acá en la cima se puede encontrar lo que es el clítoris, los labios mayores, los labios menores. Estos son los labios menores y estos son los labios mayores. Igualmente como se puede encontrar el orificio uretral externo. Acá, chicos, disculpen, orificio uretral externo, que creo que no se puede ver acá con verde. Acá también encontramos lo que es el clítoris, como habíamos visto, y los labios mayores y menores, ¿no? Igualmente acá está el vestíbulo para que lo puedan ver. Igual, esto no creo que esto no preguntan en anatomía práctica, ¿no? Porque hay falta de cadáveres femeninos, pero igualmente, para que lo tengan en cuenta. Y ahora en los genitales internos, que ya como su mismo nombre lo dice, está dentro de esta estructura, no lo podemos ver, ¿no? A menos que introduzcamos como para poder analizar el interior. Entonces ahí vamos a encontrar los ovarios, la vagina, el útero y los oviductos, chicos, los oviductos, que es donde les había mencionado por donde pasan, ¿no? Los hilios, todo. Ahora, acá encontramos la estructura, que esto sí te lo ponen hasta en anatomía práctica te lo ponen, que acá encontramos ya lo que es el ovario. Y la trompa uterina que tiene tres porciones, chicos, y cada porción es diferente a una anterior porque tiene características que la van a hacer importantes, chicos, como les comenté, que tenía el infundíbulo, por ejemplo, el que capta lo que el ovario va a expulsar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tienen estas pequeñas fimbrias. La parte del infundíbulo tiene fimbrias, que es lo que va a capturar al contenido que es liberado por el ovario. Ahora, después le sigue con la ampolla y después el istmo.
para encontrarse ya con el útero, con la porción terminal del útero. Ahora, acá podemos ver este ligamento que lo está uniendo, ¿no? Que eso ya es el ligamento del útero, ligamento propio del ovario, que es importante, chicos, porque eso sí lo toma mucho en anatomía, ¿no? Igualmente hay que poner, para ver histología hay que saber también anatomía, por eso estamos haciendo un repaso. Ahora, va a tener tres capas, ¿no? El útero, que va a ser el miometrio, endometrio. Y si se dan cuenta, chicos, el miometrio, mio es de músculo, ¿no? Ahora acá es donde llega la oxitocina para las contracciones uterinas, chicos. Se le administra oxitocina para que pueda darle unas contracciones y pueda salir, pueda expulsar el bebé en el parto. Por si hay dificultades, se le administra. Entonces a este nivel es donde llega la oxitocina, chicos. Ahora vamos a ver igualmente el ovario izquierdo, pero ya sin un corte histológico, porque acá se puede ver claro los folículos, si se dan cuenta, ¿no? Que es como lo que va a rodear al ovocito. Acá igualmente encontramos el cuerpo lúteo y cuerpo albicans, o también le dicen cuerpo amarillo y cuerpo blanco, de esas dos formas. Ahora, el lúteo, igualmente, chicos, el lúteo, cuando es expulsado el contenido del ovario, del folículo, se forma en un cuerpo, que va a ser el cuerpo lúteo o cuerpo albicans. La diferencia es que en uno se va a formar por la ausencia de la fecundación, mientras que el otro, si es fecundado, va a administrar hormonas que van a mantener cuando es implantado cuando es fecundado acá en el útero, entonces el cuerpo lúteo va a mandar hormonas para poder controlar el embarazo, chicos. Y si no hay fecundación, entonces ¿en qué se convierte? En cuerpo albicans, que este ya no va a ser funcional. Bueno, o sea, puede ser funcional, pero no es como que le sea de tanto apoyo en el embarazo. Ahora, igualmente acá, chicos, podemos ver ya la estructura en donde se encuentra, ¿no? Bueno, esto es más anatomía, chicos, así que ya ahí ya terminamos para que se den una orientación de cómo es. Porque ahora, ya sabiendo el ovario, dónde se encuentra y cómo son sus funciones, podemos ver acá que primero va a haber un ciclo. El ciclo que va a iniciar con un folículo primario, el secundario, el terciario, o también tienen otros nombres como el folículo de Graf, el folículo, em, como habíamos visto, el de Graf y el antral que ahorita lo vamos a ver, chicos. Solo que primero, para saber, vamos a ver que tiene una zona cortical y una zona medular, chicos. Esto es importante porque te preguntan qué tiene la zona cortical o qué tiene la zona medular, chicos. La cortical es la que está más periféricamente, o sea, donde están los folículos. Ahí es donde está ubicado la zona cortical de corteza. En cambio, la zona medular es de la médula que está en el centro. Entonces, el verde ya sería la cortical y la zona medular vendría a ser ya lo que encerré con negro. La cuestión es que acá en la cortical encontramos los folículos ováricos, porque están en la superficie, están en la corteza, porque esto le va a permitir a ser liberados posteriormente. Entonces, esto es lo que va a ayudar a poder mantener un ciclo, a tener esa función de ser liberados. Entonces, igualmente, aparte de que encontramos los folículos ováricos, vamos a encontrar la túnica albugínea, chicos. Y aparte que va a estar revestido también por el epitelio simple cúbico. Así que eso ténganlo en cuenta, ¿no? El tipo de epitelio y dónde está ubicado, ¿no? Mayormente, si te das cuenta en dónde está ubicado, lo puedes sacar porque, o sea, te pones a razonar, ¿no? Que está en está en la periferia, va a tener folículos, va a tener un epitelio y este es cúbico simple. Y aparte de que tiene una túnica albugínea. Este también la tenían en el aparato reproductor masculino. Ahora, en la zona medular vamos a encontrar irrigación, inervación. Aparte vamos a encontrar células
que ahorita vamos a ver, encontramos los vasos sanguíneos, linfáticos y también nervios, y unas células que van a ser estromales, o sea, estructurales, unos fibroblastos, que ya habíamos visto, ¿no? Los fibroblastos, que son las células que van a sintetizar la mayoría de la matriz extracelular, o sea, van a mantener la estructura. Aparte, vamos a encontrar dos estructuras muy importantes que son células. Son células intersticiales y son células iliares, chicos. Ahora acuérdense que las células intersticiales van a liberar estrógeno, mientras que las células ciliares liberan andrógeno. Así que acuérdense, chicos, esto es importante. Las intersticiales, estrógeno. Iliares, andrógeno. Si te preguntan, ¿no? ¿Qué tipo de célula o qué cosa es liberada por? Entonces, debes saber, ¿no? La relación de intersticiales con andrógeno y las ciliares, disculpen, las intersticiales con estrógeno y las ciliares con andrógeno, chicos. No se confundan. Estrógeno y andrógeno. Igualmente, si son observadores, verán que en cada folículo se va cambiando la estructura. Por ejemplo, acá podemos ver el ovocito, el ovocito, acá miren, el ovocito, encontramos acá el ovocito y está rodeado de una membrana todavía. Y todo esto vendría a ser un líquido. Este líquido va a aparecer en el folículo terciario, miren, acá. En el folículo antral, ahí va a aparecer el líquido antral. Ese es el líquido antral. Por algo se llama folículo antral, ¿no? Acá podemos ver ya su liberación del ovocito, la liberación del ovocito para ser dirigido a los conductos que habíamos visto. Ahora, en los folículos ováricos, chicos, como vamos a encontrar clasificaciones, que van a ser los primarios. El ovocito primario, eso sí, chicos, quiero que sepan que tienen, o sea, hay un pico, bueno, eso lo habrán visto en histología, en embriología, disculpen, que hay un pico que vamos a tener de ositos, ¿no? O sea, que, por ejemplo, cuando llega la menopausia es donde se agota la reserva ovárica. En cambio, cuando alguien es más joven, por ejemplo, va a tener el pico de la reserva ovárica. Si no me recuerdo, eran a los 7 meses, creo, no me acuerdo muy bien, chicos, pero, o sea, quiero que entiendan que mientras más va avanzando la edad, se va perdiendo esta capacidad de almacenamiento ovárico. Así que, chicos, por eso, cuando también se va aumentando la edad, por ejemplo, a los 35 años ya es mucho riesgo tener hijos, ¿no? Ahí, aparte de que aparecen malformaciones y todo, entonces es muy complicado a esa edad tener hijos. Aunque es posible, ¿no? Pero igualmente, chicos, ténganlo presente. Acá encontramos en los folículos primordiales los ovocitos primarios y células foliculares planas, que estas van a ser las primeras, el ovocito primordial. Acá encontramos, miren, el ovocito primario y lo que va a rodear este ovocito van a ser las células foliculares y las células foliculares pueden ser células epiteliales simples planas lo que va a rodear el ovocito primario. Acá igualmente encontramos el ovocito, ya si se dan cuenta, este plano se convierte en un cúbico, chicos. Y quiero que sepan que esto, acá ya aparece lo que es la zona pelúcida, chicos, la zona pelúcida. Si recuerdan, en la anterior semana habíamos visto que la crosoma del espermatozoide iba a liberar enzimas que iban a destruir lo que era la zona pelúcida, también lo que rodea el ovocito, el folículo, para que pueda entrar el espermatozoide. Entonces, el contenido del espermatozoide para que pueda dar la fecundación. Entonces, por eso es importante que se dé esta zona pelúcida, porque así igualmente va a proteger al ovocito ante cualquier situación, por ejemplo, cuando o sea, lo protege para que nazca bien el bebé, porque si pasa algo, por ejemplo, entonces estaría mal, ahí había una patología. Ahora encontramos también células de crecimiento, que van a ser las primarias, secundarias o antrales, chicos, acá están las antrales.
Igualmente atentos con la bibliografía, chicos, porque algunos doctores le llaman secundarios, primarios, terciarios, eh, cuaternarios también creo que hay. Y aparte hay otra clasificación que se le pone como antral, de Graf y hasta multilaminar le dicen, ¿no? Acá le podemos encontrar en primarios, vamos a encontrar que pueden ser unilaminares y multilaminares. Cuando se refiere a unilaminares, chicos, es esto, que tienen una capa folicular nada más, una capa. Mientras que cuando son multilaminares, o sea, multi de varias capas, acá encontramos, ¿no? Varias capas que ha crecido, ¿no? Igualmente. Ahora, si se dan cuenta, esta cosa que está acá, chicos, esto amarillo, vendría a ser los tecas. O sea, esta estructura es tejido conectivo que se llama teca. Y puede haber una teca externa y una teca interna, que la teca interna está en relación con el folículo, con las células foliculares, que en este caso son multilaminares cúbicas. Ahora, esta zona va a tener una zona pelúcida, una teca externa e interna, chicos. El primario multilaminar o unilaminar, que son estas dos. Mientras que el primordial va a ser este, ¿no? De epitelio simple. Ahora vamos a encontrar secundarios o antrales, que los secundarios centrales van a ser característicos porque acá ya va apareciendo un líquido, que este es el líquido antral o antrofolicular. Acá se le dice, ¿no? El antrofolicular. Y si se dan cuenta, se va desplazando los folículos y van envolviendo medio raro, ¿no? O sea, como que van desplazando el ovocito a un extremo, mientras que en el otro extremo aparece el líquido folicular. Entonces, por eso, eso se va a ir, mientras que va madurando, se va haciendo más notorio, por ejemplo, acá, ¿no? En el folículo de Graf. Que acá ya miren todo literalmente está desplazado a una periferia el ovocito, mientras que al otro lado se encuentra el antro que ya lo está expulsando prácticamente. Y es donde acá le permite este antro ser desplazado el ovocito a un costado, por así decirlo, y lo que va a permitir es que se libere por acá. Entonces, como está desplazado a un costado, va a ser más fácil ser liberado el ovocito. Entonces, también por eso se da este proceso. Ahora, en el secundario o antral van a tener cuerpos de Kai Exner, chicos. Acuérdense, porque estos datos les gusta preguntar al doctor. Estos datos como que tienen tal molécula o tal estructura particular o tal, por ejemplo, bueno, en este caso, esta molécula, ¿no? Los cuerpos de Kai-Exner, eso le puede preguntar el doctor, o sea, en qué folículo, tipo o dónde se secretan los cuerpos de Kai-Exner y es en el folículo secundario o antral. Ahora, encontramos que el antral va a ser dependiente de hormona folículo estimulante, chicos. La hormona folículo estimulante es folicular, ¿no? Folículo. Entonces va a estimular el crecimiento del folículo. Por eso es que, si se dan cuenta, se convierte en multilaminar, porque si hubiera una deficiencia de esta hormona folículo estimulante, o sea, la FSH, no crecería el folículo, chicos. Tendría problemas de esterilidad, por ejemplo, porque ya no puede madurar sus ovocitos. Entonces, por eso, los folículos no pueden madurar, entonces tendría problemas para procrear. Ahora, igualmente, vemos que acá, como es el antral, va a tener su antro folicular que está compuesto de líquido folicular. Entonces, por eso tiene líquido folicular en la parte antral, chicos. Recuerden eso, en el secundario o antral. Y recuerden eso de FSH, por favor, chicos, porque por esto también se da problema de esterilidad. Ahora, en el de grafo, el maduro, aunque también he visto que le llaman cuaternario terciario en algunas bibliografías, chicos, pero en el PPT le pone como maduro, ¿no? Y de grafo. Entonces, por eso le he puesto acá. Se completa la primera división meiótica, chicos. Acá se completa la primera división meiótica
pero esto ocurre antes de la ovulación, chicos. Antes de la ovulación. Y la ovulación es el proceso por el cual va a ser liberado el ovocito cuando hay ovulación. Acá va a ser liberado el ovocito. Por eso es probable quedarse embarazada en ese sentido, porque cuando es liberado tiene más probabilidades de quedarse embarazada, porque por eso en la ovulación, ¿no? Entonces, porque va a ser liberado el ovocito primario. ¿Y dónde va a ser liberado, chicos? Por las fímbrias que van a capturarlas en las fímbrias. En las fimbrias. Por acá las capturas, ¿no? Cuando es liberado por la ovulación y se va a dirigir así y y va a ser movido por los cilios en la trompa uterina. Ahora vamos a ver que, como le comenté, había una estructura particular, chicos, que era esta, ¿no? El teca, lo que rodea. Va a haber dos tecas, teca externa y teca interna. La teca interna, chicos, va a tener receptores de LH, o sea, la hormona luteinizante, que igualmente tenía la LH, chicos. A ver, ¿alguien recuerda qué células en el varón tenían receptores de LH? Eso es importante, chicos. No solo para histología, para embriología también. ¿Alguien se anima, chicos? Las células de Leydig. Exactamente. Muy bien. Las células de Leydig, ¿no? Que contienen receptores de LH que estimulan la producción de testosterona. Y acá también, en el caso de las mujeres, en el teca interna tiene receptores de LH. Ahora, también esta teca interna va a producir lo que son androstenedionas. Las androstenedionas, chicos. Ahora, como va a haber una teca interna, también va a haber una teca externa, ¿no? Solo que esta no va a tener una función muy especial, solo que va a ser de soporte. En cambio, la interna es la que está en contacto con las células foliculares, si se dan cuenta, ¿no? Con las células foliculares. Por esa razón, esta sí va a tener una relación íntima con el ovocito. Ahora, vamos a ver que también vamos a tener células de la granulosa. Las células de la granulosa se le dicen ya a esto, chicos. Cuando el folículo, las células foliculares, cuando están organizadas de esta manera y son expulsadas, se le, se le llama ahora tener pH y la luz estimulada. Y también tiene enzimas de aromatasas, que estas van a dar lo que es el estradiol, chicos. El estradiol. Ahora, el proceso de la ovulación que les había comentado, chicos, es importante porque antes de esta ovulación, el ovocito ya completó la primera meiosis, como habíamos visto en el folículo de Graf. Ahora, esta se va a detener en un ovocito secundario, se va a detener en su metafase, chicos. En la metafase se va a detener para dar la segunda meiosis, porque recordemos que va a haber una primera y una segunda, que en la primera, si recordarán, va a dar un ovocito secundario más un cuerpo polar, mientras que ya en la segunda va a dar va a dar tres cuerpos polares y un óvulo ya maduro. Si recuerdan, chicos, es importante, ¿no? Igualmente como lo que pasaba en los varones, que tenían su meiosis, se repartía el material genético hasta llegar a espermatozoides maduros. Igualmente pasa en las mujeres, ¿no? Solo que con diferente producto. Ahora, bueno, igualmente, chicos, yo me acuerdo que vino una pregunta en embriología de esto, de ovulación. No de ovulación, chicos, sino te venía el producto final de de la maduración de los ovocitos. Entonces era el producto final, te preguntaban, ¿no? Que eran los tres cuerpos polares más un óvulo maduro. Y se daba todo por la meiosis, ¿no? Por la repartición de genes, de material genético.
porque la mitosis, si recordarán, es la duplicación exacta de una célula, mientras que la meiosis se reparte el material genético. Por eso hay variabilidad genética en nosotros, o sea, gracias a los procesos, ¿no? Como el entrecruzamiento de los cromosomas, que se reparten los materiales genéticos para dar esa variabilidad. Por eso no todos somos iguales, ¿no? Ahora, las hormonas que van a estar en el sistema reproductor femenino, chicos, ya habíamos visto, las que se involucraban directamente eran la FSH y la LH, ¿no? Pero aparte, igualmente, bueno, habíamos visto cómo se fabrica el estradiol o la enzima aromatasa, como habíamos visto. Igualmente acá vamos a tener la GnRH, la activina, la progesterona. Si hay una activina, chicos, debe haber una inhibina, ¿no? Por eso, igualmente como habíamos visto en aparato reproductor masculino, igualmente activina, inhibina, ¿no? Y también va a haber un factor inhibidor de prolactina, que la prolactina y la oxitocina tenían una relación estrecha en lo que era en la amamantación, por ejemplo, o sea, cuando le van a administrar bebé, eh, le van a administrar leche a un bebé, disculpen, entonces ahí participaban esas dos hormonas importantes. Así que ahorita igualmente vamos a ver la glándula mamaria, chicos, pero es un adelanto, ¿no? Para que puedan darse una idea. Y como les había comentado, va a haber dos cuerpos importantes, ¿no? Cuerpo lúteo, cuerpo albicans o cuerpo amarillo y cuerpo blanco, que se le dice amarillo y blanco por la tonalidad que tiene en el microscopio, ¿no? Mientras que uno, bueno, en el microscopio no, pero con lo que es representado. Por la tinción creo que no se puede ver bien el color, pero igualmente, ¿no? El cuerpo lúteo o amarillo y el albicans que está abajo, que es blanco. Que el cuerpo lúteo se va a dar por la estimulación de LH, chicos. Si no hay estimulación de LH, entonces se convierte en cuerpo albicans. Por eso, cuando no hay embarazo, se convierte en cuerpo albicans, porque no hay una estimulación de la LH. Ahora, en el cuerpo lúteo vamos a tener células tecolute. Ey, esto sí vino, chicos. Yo recuerdo que sí vino en un examen. Las células tecoluteínicas. Y también están las células granuloso luteínicas, chicos. Acuérdense las proporciones, ¿no? Que las granulosoluteínicas son 80%, que son más abundantes que las tecoluteínicas. Ahora, si hay embarazo, chicos, se va a dar lo que es la hormona, la relaxina, la hormona de la relaxina, chicos. Eso es un dato que te da en el PPT, ¿no? Que esto puede dar una función, por ejemplo, para ayudar al embarazo para que se pueda dar, ¿no? Porque hay ciertas hormonas que pueden impedir o pueden ayudar a fomentar el embarazo, así que es importante saber esto, ¿no? Ahora vamos a ver que el cuerpo lúteo se convierte en cuerpo blanco o albicans por una fagocitosis que van a tener, ¿no? De los macrófagos y aparte que va a dar una fibrosis por los fibroblastos, los fibroblastos a soltar material, ¿no? Que lo va a volver más fibroso a este cuerpo. Igualmente los fibroblastos, por ejemplo, cuando tú te haces una herida, chicos, aparte del proceso de la coagulación y todo, las cicatrices, ¿no? Ahí participan los fibroblastos para poder mantener la integridad de la piel, van regenerando todo lo que tenemos acá, ¿no? Para que puedan cicatrizar. Entonces, por eso igualmente pasa en el cuerpo lúteo, cuando es ya degenerado por fagocitosis de los macrófagos para convertirse en cuerpo blanco, también va a ser un proceso de fibrosis de parte de los fibroblastos, que estos les van a administrar el colágeno tipo 1, chicos, que sabemos que es estructural y es grande, que va a mantener que va a mantener esa estructura para los cuerpos blancos o albicans. Ahora vamos a ver que los oviductos o también la trompa uterina que va, sus partes habíamos visto anteriormente, ¿no? El infundíbulo, la ampolla, el istmo. Ahí en el infundíbulo, ahí se encontraban las fímbrias que capturaban lo que es el ovocito. Si recuerdan,
el proceso de ovulación es liberado. Y como les había comentado, la ovulación ya había terminado su primera meiosis y iba a continuar con la segunda meiosis, pero se detenía en una etapa que era la etapa de metafase. Acá está, chicos, en la metafase. Y iba a seguir cuando iba a ser fecundado, porque si, por ejemplo, no puede terminar esta fase si no es fecundado, porque no tendría sentido, ¿no? Porque necesita madurar completo para poder juntarse con el espermatozoide, o sea, el contenido del espermatozoide, y puedan dar un intercambio de material genético y todo. Así que por eso también se detiene en la metafase. Ahora, chicos, vamos a ver que la región intramural es esta, ¿no? La que les señalo con la flecha, para que puedan, si les preguntan, ¿no? Igualmente en anatomía, por si acaso. Ahora vamos a ver, chicos, que va a tener células, el oviducto va a tener células que van a ser células intercalares o de clavo, que estas van a ser secretoras. Entonces, ¿qué van a secretar? Van a secretar glucoproteínas, van a secretar, bueno, en su nombre dicen, ¿no? Proteínas con glucosa, por ejemplo, o sea, con carbohidratos, proteínas unidas a carbohidratos, que estas van a capacitar a los espermatozoides. ¿Y por qué, no? Porque por acá van a transcurrir, por acá, chicos. Entonces, en esta parte aparte de que hay cilios, para que puedan movilizar al ovocito o cuando ya es fecundado, entonces van a tener una porción secretora también, que estas van a ser las células intercalares o de clavo, que estas van a ayudar a dar la fecundación, porque estos van a mantener a los espermatozoides capacitados para que puedan fecundar de una forma correcta. Igualmente, estas células intercalares o de clavo van a nutrir al huevo fecundado, o sea, lo van a mantener, igualmente como lo mantiene el cuerpo lúteo, o administrando hormonas y todo. Entonces, igualmente, ¿no? O sea, es un proceso muy amplio, ¿no? El que se debe dar para que pueda surgir la vida. Ahora, vamos a ver que aparte tienen una mucosa, una muscular y una serosa, ¿no? Que estas son las capas que ya habíamos visto. En la mucosa encontramos las células que habíamos visto. Les comenté las células ciliadas, que estas van a movilizar al ovocito, al ovocito o al huevo fecundado, y también van a tener las células intercalares que habíamos visto, las secretoras, las que van a dar glucoproteínas para capacitar. Y en la capa muscular encontramos la configuración de las fibras, van a estar en circular interna y longitudinal externa, chicos. Esta va a ser la configuración de la muscular. Y recuerden, ¿no? Que es un epitelio cilíndrico simple, chicos. Cilíndrico simple. Ahora, en el útero vamos a tener, como les comenté, ¿no? Va a tener tres capas, que el miometrio era donde llegan las hormonas, la oxitocina, ¿no? Para las contracciones. Pero aparte, en el endometrio y en el perimetrio, o también serosa, acá, chicos, va a estar conformado, endometrio va a estar conformado por el epitelio, porque es la más superficial, es la más superficial. Va a estar conformado de epitelio, de glándulas y estroma, que acá lo vemos. Este es el endometrio, chicos, el endometrio. Y se puede ver acá glándulas, si se dan cuenta, glándulas. Y acá también unas glándulas, que lo voy a agrandar para ver si lo... Glándulas, glándulas. Pueden ver esta irrigación igualmente. Y acá vemos el epitelio, ¿no? Lo que recubre el epitelio y va a haber unas glándulas superinas donde va a dar una secreción. Pero la cuestión es que en el miometrio es donde se va a dar el estrato vascular, chicos. El estrato vascular, el estrato submucoso y el estrato subseroso, chicos. En el miometrio es donde se encuentran esos tres estratos. El estrato submucoso, vascular y subseroso. Ahora, si son observadores, chicos, se va a dar el endometrio, va a tener una capa funcional y una capa basal. La capa basal es la que va a mantener la integridad del endometrio. Porque, por ejemplo, eh,
¿Alguien sabe? A ver, chicos, ¿alguien sabe? Supongo que en embriología ya les habrán hablado sobre esta capa, o sea, cómo se da la menstruación. Entonces, ¿alguien me querrá explicar, chicos? O sea, de acuerdo a esta imagen, ¿cómo se da ese proceso? ¿Alguien se anima, chicos? ¿Alguien se anima, chicos? ¿O, o lo habrán visto, habrán escuchado? Porque creo que en embriología hablan también de eso, ¿no? De las capas que tiene el endometrio. A ver, chicos, creo que... Ok, chicos, entonces les explico. Vamos a ver que el endometrio, chicos, va a tener sus dos capas, ¿no? La capa funcional y la capa basal. Por ejemplo, la capa funcional es la que va a proliferar de la basal. Se va a proliferar hacia arriba, ¿ya? Se va a proliferar hacia arriba y si se dan cuenta, igualmente está vascularizada con venas, arterias. Y lo que va a pasar es que se prepara para la implantación. Se prepara para la implantación. Entonces, cuando no hay implantación, o sea, del huevo fecundado, lo que va a pasar es que se va a desprender esta capa, o sea, se va a desprender, se va a romper de acá, de la capa basal, ¿ok? Bueno, no de la capa basal, más o menos de acá. No todo se va a desprender. Acá te lo dice, ¿no? La capa funcional se desprende de 1 a 7 milímetros durante la menstruación. Esta capa funcional es la que se va a desprender cuando no hay implantación. Entonces, si no hay implantación, ocurre la menstruación. Entonces, este es un indicio, ¿no? De que, bueno, no están aparte de que no están embarazadas, de que se está desprendiendo la capa funcional en el endometrio. ¿Y por qué sangra, no? Porque si se dan cuenta, está ricamente vascularizada, o sea, acá, ¿no? Se puede ver que está vascularizada con arterias y venas, entonces cuando se desprende, por eso sangra. Igualmente, vemos que la capa basal queda a fondo en las glándulas del estroma y arterias, ¿no? O sea, mide 1 milímetro, mientras que la otra se desprende de 1 a 7 milímetros. Acuérdense este valor, chicos, de 1 a 7 milímetros es de donde se desprende en la capa funcional. Es importante ese dato, chicos, porque así pueden analizar en ginecología, si no me recuerdo. Ahora, en el perimetrio o la serosa tienen células mesoteliales y aparte van a tener tejido conectivo laxo. Ahora, en el cervix vamos a ver que hay un endocervix y va a haber un exocervix. En el endocervix, chicos, vamos a ver que tiene un epitelio cilíndrico simple que va a secretar, o sea, mucosa, ¿no? Por eso es mucosecretor. Y aparte va a tener glándulas cervicales y quistes de Nabot. Acuérdense este dato, chicos. Los quistes de Nabot se encuentran en el endocervix. Esto es importante, chicos. Estos datos le gusta preguntar al doctor, ¿no? Me he dado cuenta, así que... Cositas así les gusta preguntar. Ahora, en el exocervix ya no va a ser un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, sino va a ser un epitelio estratificado no queratinizado. O sea, es plano, no queratinizado, como habíamos visto, ¿no? Estratificado. Ahora, vamos a ver que en la vagina va a tener sus tres porciones, que va a ser una mucosa, una muscular y una adventicia. Ahora, que en la muscular tiene la configuración de circular interna y longitudinal externa de las fibras musculares, mientras que en la mucosa, chicos, en la mucosa va a ser un epitelio estratificado no queratinizado. Eso es muy importante, chicos. Siempre preguntan, o sea, te pueden preguntar en cualquier lado, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio puede tener la vagina? Entonces es un epitelio estratificado no queratinizado. Si se dan cuenta, esto tiene similitud con el exocervix. Ahora, la mucosa va a ser influenciada por los estrógenos, los glucógenos, bueno, o sea, el estrógeno que va a acumular glucógeno
Y si recordará de las células que acá estaban, chicos, si se acordarán de dónde viene este estrógeno, el estrógeno viene de las células que habíamos hablado al principio, chicos. Que acá, si no me recuerdo, estaba, acá están las células intersticiales y iliares, e iliares. Es el estrógeno. Acuérdense, ¿no? ¿Va a llegar, chicos? Van a llegar a lo que es la mucosa de la vagina. Ahora, van a ser células descamadas, que es degradador. Esto es una bacteria, ¿no? El Lactobacillus, que este va a tener un ácido láctico y reduce el pH. Por eso el pH de la vagina va a ser un poco más ácido, ¿no? Va a ser un poco más ácido. Y aparte va a tener en la mucosa una lámina propia. ¿Y por qué más ácido? Por, bueno, esta, esta bacteria, ¿no? El Lactobacillus. Bacillus, disculpen. Lactobacillus. Ahora, chicos, vamos a ver que en los genitales externos, vamos a ver una, o también llamada vulva, vamos a ver el clítoris. El clítoris, como les había comentado, va a ser un pene rudimentario, o sea que no está no está evolucionado, ¿no? Que estos genitales externos habíamos visto que está conformado por labios mayores, labios menores y también un vestíbulo. Ahora, chicos, en los labios mayores vamos a encontrar que son homólogos del escroto del varón, pero es como un escroto que no se ha podido cerrar. Entonces, igualmente vamos a encontrar glándulas, anexos de la piel, ¿no? Anexos de la piel, que son los folículos pilosos, glándulas sudoríparas, apocrinas. Anexos de la piel encontramos en los labios mayores. Ahora vamos a encontrar en los labios menores igualmente, ¿no? Anexos de la piel como pliegues de piel, glándulas sebáceas. Y acá lo interesante está en el vestíbulo, chicos. El vestíbulo es importante porque tiene glándulas de Bartolín, que va a secretar moco. Las glándulas de Bartolín, importante, chicos, acuérdense. El vestíbulo, glándulas de Bartolín, que va a ser el surco. Bueno, el vestíbulo es el surco entre los dos labios menores, como habíamos visto en la imagen de arriba, ¿no? Acá está. El vestíbulo, el surco entre los dos labios menores, que está entre este y este. Ahora, vamos a ver, chicos, Uy, casi se me escapa, chicos, casi se me escapa. Este es importante, chicos, casi se me escapa. Que va a tener una influencia hormonal. La influencia hormonal que va a tener esta estructura del cervix va a ser del estradiol y de la progesterona. La diferencia es que el estradiol va a estimular las células del cervix para secretar moco fértil, ¿no? ¿Ya? Secreta moco fértil y lo que va a hacer es que va a permitir el desplazamiento de los espermatozoides porque está secretando moco fértil. En cambio, si no secretara moco, no podría ayudar a que los espermatozoides se puedan mover, entonces eso evitaría el embarazo. Esto es importante, ¿no? Porque también es un problema de esterilidad que pueden tener las mujeres. Este estradiol, no, o sea, que no falta de estradiol, por ejemplo, o la progesterona, el aumento de la progesterona, que la progesterona va a dar un moco escaso y viscoso que va a formar un tapón. Y si forma un tapón, entonces no va a permitir el ingreso de nada. Entonces no pueden entrar los espermatozoides ni bacterias. O sea, lo defiende de todo, la progesterona. Este está asociado a problemas de esterilidad, así que eso ténganlo presente, ¿no? Porque es un dato muy bueno que te pueden preguntar también. También. Ahora, chicos, vamos a ver que las glándulas mamarias, y esto es lo que más tomaron, bueno, en mi ciclo fue lo que más tomaron, creo. Así que eso sí ténganlo en cuenta, chicos. Pero igualmente, ¿no? Acá pueden preguntarte todo en este PPT, porque es muy amplio, chicos. Pero así cositas que vean que no lo más evidente, ¿no? Por ejemplo, esto, por ejemplo, de las glándulas de Bartolín, se me hace buena pregunta. Lo que secreta moco. Igualmente las células intercaladas de clavos, las que secretaba, esas también se me hacen buenas preguntas. Cosas así, chicos.
porque el doctor no es como que pregunte cosas que son obvias, ¿no? Porque, o también no puede, no creo que pueda preguntar anatomía. Por eso igualmente las preguntas más relacionadas a histología, esas puede preguntar, chicos. Ahora vamos a ver que las glándulas mamarias son un tipo de glándulas sudoríparas apocrinas que son modificadas. Ahora que van a tener una configuración dentro de la glándula mamaria de túbulo alveolares compuestas. Que acá tengo la imagen, chicos, el túbulo alveolar compuesta. Bueno, acá no se ve muy bien, ¿no? Creo que acá, bueno, acá tendrían sus túbulos alveolares, ¿no? Para poder secretar lo que es el calostro, todo el contenido que tiene la leche. Entonces, por eso, vamos a ver que en las glándulas mamarias va a tener un lóbulo que va a estar conformado por lobulillos y un conducto galactófaro. Conductos galactófaros. Ahora, este lobulillo están separados por tejido conectivo adiposo. A ver si lo puedo dibujar acá. Eh, a ver. Bueno, a ver chicos, si se imaginan un poquito, ¿no? Que esto es tejido conectivo, ¿no? Que está separando los compartimentos de lobulillos. Pero estos lobulillos desembocan en lo que es el conducto galactófaro. El conducto galactófaro. Que esto más los lobulillos conforman los lóbulos que están acá. Si no acá están los lóbulos. Estos sí se pueden ver. Estos, los lóbulos. Que están en la parte interna de la glándula mamaria, que es donde se va a secretar, ¿no? Se va a secretar. Los conductos galactófaros tienen un epitelio simple cilíndrico, chicos, o también cúbico. Cilíndrico, puede ser cilíndrico bajo o cúbico. Y también contiene los senos lactíferos. La cuestión es que la mama, chicos, tiene tres fases. Una fase en reposo, una fase en crecimiento y una fase activa o de secreción. La fase de reposo se da en los conductos, o sea, se da por los conductos o brotes que van a estar normales, mientras que en el crecimiento de las mamas se da por una gestación, o sea, la gestación, cuando el cuerpo se está preparando para producir lo que es leche para alimentar al niño, entonces las madres están en la etapa de crecimiento, que esto se da en la gestación, chicos. El cuerpo se prepara para secretar leche. Ahora, después de esta viene la fase activa o de secreción, ¿no? Que ya es donde expulsa todo, o sea, donde se fabrica, donde ya se secreta. Ahora vamos a ver que el crecimiento, o sea, en la gestación, va a estar estimulada por hormonas, de las cuales va a ser la prolactina, el estrógeno, la progesterona, la tiroxina y la hormona somatotrópica. Que si recordarán esto lo habíamos visto en endocrino, ¿no? En endocrino. Vamos a ver que, y la tiroxina también. Y el estrógeno ya vimos, ¿no? Las células, la progesterona y la prolactina, que también la habíamos visto en endocrino, o sea que está relacionado el sistema endocrino con la secreción y el crecimiento de las mamas. Vamos a ver, como les había dicho, que la oxitocina es la que estimula la expulsión de leche, chicos. Estimula la producción de leche. Eso es importante, porque una cosa va a ser la expulsión de leche y otra cosa va a ser la fabricación también, la fabricación de la leche materna. Así que si te preguntan, ¿no? ¿Cuál es la hormona que estimula la expulsión de leche? Es la oxitocina. Ahora. Vamos a ver que va a haber tipos de secreción que esto habíamos visto antes, ¿no? Va a ser apocrina, merocrina. También había otro, chicos, que era la merocrina, apocrina y no me acuerdo muy bien, chicos, que había otro más. Pero la cuestión es que acá en la apocrina vamos a encontrar que secreta lípidos, mientras que en la merocrina secreta proteínas. Como les había dicho, ¿no? O sea, la secreción merocrina es la que no pierde, mientras que la apocrina es la que más pierde.
Y había otra que era la ecrina, si recordarán, la ecrina. Entonces vamos a ver que, acuérdense, ¿no? Que la apocrina va a estar relacionada con los lípidos, de la secreción de los lípidos, y la merocrina de la relación de las proteínas. La merocrina es la que no perdía nada, ¿no? O sea, era la liberación de contenido mediado por vesículas. Ahora vamos a ver que en la unidad secretora túbulo alveolar, chicos, túbulo alveolar, vamos a encontrar células epiteliales, las células mioepiteliales, y aparte de que estas descansan en una lámina basal, como habíamos visto, ¿no? Que esta, si son observadores, las mioepiteliales son las que van a dar la secreción láctea, porque es como con una pequeña también contracción que tienen, ¿no? Mio de músculo, epiteliales de tejido epitelial. Entonces, estas tienen la capacidad de contraerse también para poder liberar la leche, aparte de la hormona que habíamos visto, que era la oxitocina, ¿no? O sea, hay dos factores que pueden dar la secreción láctea. Y estas células miopiteliales se encuentran en la unidad túbulo alveolar. Ahora vamos a ver que la leche, que esto es importante, tiene lípidos que habíamos visto de expulsión apocrina, proteínas de expulsión merocrina, importante que es la inmunoglobulina A, chicos. Esto es muy preguntado en lo que es preguntas de NAM, o sea, cosas así te preguntan, ¿no? De inmunoglobulina. Si recordarán, ¿no? Los tipos de inmunoglobulinas, teníamos teníamos 5 tipos de inmunoglobulinas. La mnemotecnia, para que se acuerden las inmunoglobulinas, era la GATME. GATME, chicos, acuérdense. Cuando no sepan algún tipo de inmunoglobulina, se acuerdan solo la palabra GATME, como de darme, por ejemplo, darme, GATME. Entonces, estas son los tipos de inmunoglobulinas. Ahora, las dos primeras yo considero que son las más relacionadas a lo que son la gestación, el tener un bebé, por ejemplo, porque la inmunoglobulina A, como hemos visto, está presente en la leche materna. Esta da un componente inmunitario a los niños, o sea, esto es lo que le va a brindar la inmunidad a los niños, porque la madre le está dando eh, células inmunitarias gracias a la inmunoglobulina A por cuando está amamantando a su niño por la leche materna. Entonces, la A está involucrada en la leche materna. Y la G, que es la primera, esta es la única inmunoglobulina que puede atravesar la circulación útero-placentaria. O sea, que está en contacto con el niño y la madre. Entonces tiene un componente de interacción entre el niño y la madre, porque es la única que puede atravesar esa circulación, la útero-placentaria, chicos. Ahora, vamos a ver que la leche, aparte, tiene bueno, tiene, aparte de lactosa, ¿no? Va a tener algunos carbohidratos, por ejemplo. Tiene algunos carbohidratos. Especialmente la lactosa, ¿no? Porque es la que forma bueno, los monosacáridos, como la glucosa y la galactosa, forman la lactosa, ¿no? Entonces por eso mismo tienen componentes de carbohidratos. Ahora vamos a ver que el calostro es como esa sustancia todavía no definida que está en la leche materna, que se va a dar de este componente ya de proteínas, lípidos, inmunoglobulinas, ahí se va adquiriendo, se va complementando la leche materna. Ahora, si recordarán, las células plasmáticas son las que fabrican las inmunoglobulinas, chicos. Eso es importante. Recuerden para toda la vida que las células plasmáticas son las que fabrican las inmunoglobulinas. Y como fabrican las inmunoglobulinas, fabrican las inmunoglobulinas A, que este va a ser un componente inmunitario, como les había dicho. Entonces, la inmunoglobulina A, chicos, es un componente que va a ser
la madre le va a dar al niño una inmunidad pasiva natural, chicos, recuerden. Puede haber inmunidad pasiva y también una inmunidad activa. La pasiva, por ejemplo, es la amamantación, mientras que la activa, por ejemplo, puede ser las vacunas, en cambio, y la artificial y natural, ¿no? O sea, hecho por productos o hecho o sea, naturalmente, como vemos en la leche. Eso es importante, chicos, que agarren ya esos conceptos porque más adelante les preguntan también los tipos de inmunidad y la inmunoglobulina A, por ejemplo, se administra por una inmunidad pasiva natural. Ahora vamos a ver, chicos, la areola y el pezón. Y con esto terminamos la clase, chicos. Vamos a ver que la areola, acá podemos ver la imagen. Acá podemos ver la imagen de la glándula mamaria que les había comentado, los lóbulos, ¿no? Que están en interacción con los conductos galactíferos y los lobulillos conforman lóbulos. Mientras que la areola es lo que va a rodear al pezón. Ahora vamos a ver que estos van a tener tipo de tejido aparte, ¿no? Aparte que también hay conductos lactíferos, acá sí se... No, esta imagen no se ve bien, ¿no, chicos? Disculpen por la calidad, pero es importante, chicos, que sepan que las glándulas mamarias tienen también tejido adiposo, tienen mucho tejido adiposo. Eh, Acá se puede ver, ¿no? La grasa subcutánea. La grasa subcutánea, chicos. Ahora, vamos a ver la relación de la areola, que es lo que rodea el pezón. Vamos a ver que la areola tiene glándulas sudoríparas y sebáceas. ¿Ok, chicos? Glándulas sudoríparas y sebáceas. Y aparte va a tener glándulas areolares de Montgomery. Lo más importante acá, chicos, me parece que vendría a ser estas glándulas, ¿no? Las glándulas areolares de Montgomery. Este tipo de glándulas se me hacen las más importantes, chicos, acuérdense. Por si te preguntan, ¿no? ¿En qué estructura se pueden encontrar las glándulas de Montgomery? Se encuentra en el areola, ¿no? De la glándula mamaria. Y aparte, chicos, vamos a ver, para terminar, el pezón, que va a ser un tipo de tejido estratificado queratinizado. Va a ser tejido conectivo colagenoso denso y regular. Si es colagenoso, tiene fibras, ¿no? Colágenas y aparte también va a tener fibras elásticas. Y esta porción va a tener células musculares lisas. Las células musculares lisas, chicos. Ahora, chicos, para terminar, vamos a repasar un poco lo que... Vamos a repasar, por ejemplo, lo que pueden preguntarnos, chicos. A ver. De acá, chicos, apréndanse... A ver. Apréndanse, para que no se pierdan, apréndanse las estructuras de los genitales externos y los genitales internos, chicos. Los externos me parecen más importantes porque, o sea, hay más estructuras y que te explica cada uno los tipos de epitelio. Entonces, por eso, ¿no? Para que te orientes un poco, apréndete los externos. Y esto es importante, chicos. Te puede preguntar cuál no pertenece a la zona medular, por ejemplo, y te pueden poner los folículos ováricos. Entonces, eso no está en la zona medular, eso está ya en lo que es la zona cortical, porque está en la periferia, les había comentado. Esa cosita también pueden preguntar, chicos. Y esto que es importante para la vida, ¿no? Bueno, para el examen y para la vida, porque acá te explica de dónde salen los estrógenos y los andrógenos, de ese tipo de células intersticiales como las células ciliares. Vamos a ver que en los folículos ováricos tienen folículos primordiales, que son estos, los primeros, que tienen células foliculares planas y el ovocito primario. Cuando está en crecimiento, o sea, se va alargando el folículo a uno cúbico, ya no es plano, simple, sino es cúbico simple, o también puede ser ya cúbico
estratificado, que ya es el multilaminar, como habíamos visto. Te pueden preguntar acá, chicos, importante, los cuerpos de Kai-Exner, en dónde están ubicados, y te pueden preguntar igualmente la zona pelúcida como la teca externa e interna. Si recordan los tipos de células que encontramos en el teca interna y externa, ¿no? Que acá están las células... eh, acá no están, ¿no? Acá está. No, chicos. Acá está, acá está. Disculpen, chicos. Acá están. Las células de la teca interna te pueden preguntar los receptores, o sea, lo que tiene la teca interna, los receptores de LH y lo que produce como androstenedionas. Igualmente, las células de la granulosa que pueden tener LH, FSH y dan el estradiol por la enzima aromatasa. Y, chicos, esto también, el cuerpo lúteo, apréndanse los tipos de células, las tecoluteínicas como los granulosoluteínicas. Porque el cuerpo lúteo es la degeneración del folículo, ¿no? Del último, o sea, del grafo. Entonces tienen teca, como tienen células granulocíticas. Entonces, cuando estas células, cuando botan el ovocito secundario, el ovocito primario, entonces se va a degradar ese, esas células de la granulosa, ¿no? Acá están, miren, células de la granulosa y células de la teca interna. Estas se van a degradar para convertirse en un cuerpo lúteo, porque ya no tienen su ovocito primario. Entonces, por eso se convierten en este tipo celular, ¿no? La teca luteínicas y la granulosa luteínica. Lo que le suma acá solo es la luteínica, ¿no? Porque viene del cuerpo lúteo. Y aparte que el cuerpo lúteo es estimulado por la LH, chicos. Acá te puede preguntar, ¿no? ¿En cuál de las hormonas del sistema reproductor femenino no participa? Bueno, en el sistema, ¿cuál de estas hormonas no participa en el sistema reproductor femenino? Y te puede poner algo, te puede poner cuatro de estas y una que no pertenece, ¿no? Que puede pertenecer en la vía de la glándula mamaria, por ejemplo, o sea, del crecimiento de la glándula mamaria. Entonces, por eso. Igualmente, chicos, acá acuérdense las células ciliadas intercalares, la función que tienen, ¿no? La función que tiene y también el epitelio, ¿no? Que hemos visto de los oviductos o de las trompas, también dicho. Acá lo que le comenté de la capa funcional y de la capa basal, chicos, importante. Acá los quistes de Nabot que les había comentado, que cosas particulares puede preguntar el doctor, chicos, acuérdense. Igualmente como el tipo de epitelio que puede tener una estructura. Te puede venir un tipo de epitelio de una estructura del aparato reproductor femenino, por ejemplo. Te puede preguntar del cervix, del exocervix, de la vagina, hasta del pezón te puede preguntar, chicos. Porque como es histología, entonces normal, te puede preguntar porque son tejidos. Y chicos, esto, yo recuerdo que tomaron una pregunta de las fases que tenía la mama, chicos. Te puede preguntar, ¿no? En la fase de crecimiento, ¿qué hormona no participa? Por ejemplo, la progesterona, la tiroxina, estrógeno. Te puede preguntar una de esas, ¿no? Igualmente como una pregunta clásica, que no solo lo hacen en histología, ¿no? Lo hacen también en psicología. Vi que hicieron la pregunta de la oxitocina, ¿no? ¿Qué estimula la expulsión de leche? La oxitocina. Y acá lo que contiene la leche, ¿no? Importante, la inmunoglobulina A, lo más importante a mi parecer. Como les había dicho, ¿no? La mnemotecnia de Gatme, para que se acuerden todas las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, A, D, M, E, que las inmunoglobulinas son anticuerpos, o sea, es su segundo nombre, ¿no? Son sinónimos. Y acá las glándulas de Montgomery, chicos, importante, que están ubicadas en la areola. Ahora vamos a resolver el pretest, chicos, para que puedan ya retirarse, chicos, y poder estudiar. A ver, vamos a hacer el pretest.
Terminando el pretest, les envío automáticamente el post-test y ahí quedaría, chicos. Para que ya cortemos y puedan ir a estudiar, chicos. También porque ya se acercan finales. Ahí les comparto, chicos. A ver. Uy, cierto, ya no se acepta más respuestas, ¿no? Lo voy a habilitar un momento para que puedan ver. Igual, chicos, voy a cortar la grabación. A ver, chicos, voy a cortar la grabación y comparto el pretest para que puedan verlo. A ver, chicos, ¿me confirma si se puede ver? Creo que no, ¿no? Voy a dejar de grabar para que pueda compartir.